Buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de sus hogares. Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos al primer culto de adoración a Dios de este año 2021. Así que vamos a orar para poner todo en manos del Señor. Padre Celestial, amante Dios, te damos las gracias por este día. Gracias por estos medios que usted nos permite, Señor, poder alabarte, poder glorificar tu nombre. Y Señor, lo cual le pedimos que usted abra nuestros corazones para dedicarte este tiempo. Así también, mi Señor, te pedimos y te rogamos que tu palabra pueda entrar en nuestros corazones y tú use también al predicador de la palabra del Señor en esta mañana. Todo eso te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos del primer himno: Soy peregrino aquí. Soy peregrino aquí, no hallo do morar, en áurea playa está, y muy lejano hogar. Yo soy embajador del reino allende el mar, embajador soy de mi rey, mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy con Dios. Mi rey implora a los de senda mundanal que se arrepientan del pecado tan fatal, que presten atención al ruego celestial. Embajador soy de mi rey, mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy con Dios. Más bello es mi hogar que el valle de Sarón, hay plena paz y amor en toda su extensión, y porque allí tengáis eterna posesión. Embajador soy de mi rey, mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy con Dios. También cantamos del himno Él me sostendrá. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá.
Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. También cantamos de un himno que nos recuerda que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que nuestro hogar está en el cielo. Se titula El mundo no es mi hogar. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoro, sí. Eterno resplandor por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel, la célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador, digno eres, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel, la célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz.
perfecta paz allá, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulce es que la miel, la célica mansión, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Vamos ahora al tiempo de los avisos. Pasará nuestro pastor Ángel Mateo. Buenos días, hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Un saludo muy afectuoso y nuestras felicitaciones de parte de su servidor y de parte de mi familia, de mi esposa y de mis hijos, a cada uno de los hermanos en este nuevo año. Estamos muy contentos, muy agradecidos de nuestro Dios, de poder tener unos hermanos en Cristo, de poder estar en una iglesia local donde el amor de Dios, donde Dios ha puesto su gracia en cada uno de nosotros. Le deseamos que este año Dios les conceda las peticiones de sus corazones, y nueva vez, en nombre de mi esposa Betania, de mi hijo Amiel, de mi hijo Josué y de nuestro pequeño Abiel, nuestro hijo Abiel, le deseamos que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amada iglesia, que Dios traiga consolación a su pueblo y de igualmente sanación. Que Dios, nuestro Dios, quien nos sostuvo el año pasado, también estamos seguros que nos va a sostener en este año. Así como nosotros estuvimos aprendiendo en nuestro culto de despedida de año, Dios nos oiga, que nuestro Dios nos defienda y que nuestro Dios nos sostenga. Estamos confiados en que Dios lo hará en cada uno de nosotros y oramos para que así sea. Bien, amados, en este momento de los avisos para algunas informaciones, seguimos orando al Señor por consolación para nuestra hermana Griselda Félix. El día de ayer hablé con nuestra hermana Griselda y ella pide oración también por ella, para que Dios le siga consolando por la pérdida de su padre. Nosotros sabemos cuán duro y difícil ha sido para ella este año, no solamente por todo lo que nosotros hemos pasado, sino también porque también perdió a su madre. Así que oremos a nuestro Dios por nuestra hermana Griselda Félix. Ella le manda también un saludo a cada uno de ustedes y sabe que están orando por ella, y sabe de igual manera que algunos de ustedes le han estado llamando, pero lamentablemente no ha podido establecerse la conexión. Así que oremos también por consuelo. Sigamos orando también para que Dios siga consolando a nuestra hermana Teresa Edis. Seguimos orando para que el Señor le siga fortaleciendo su fe. Igualmente sigamos orando al Señor por cada uno de nosotros en este año. Oremos por nuestros hermanos y hermanas que viven fuera del país. Nosotros aquí presentamos las situaciones locales y conocemos lo local, pero ellos viven en un contexto diferente. Así que también tienen retos diferentes. Oremos por nuestra hermana Ruth Pérez. Oremos por sus hijos, oremos por su fe, oremos para que Dios sea con ella. Oremos para que el Señor le bendiga y le guarde y le proteja. Oremos también por Solandi, por Milenia, oremos por Alberto. Oremos por Don Nelson también, el padre de ellos.
Oremos para que el Señor les mantenga firmes y fieles allá. Oremos también por nuestros hermanos en Cristo que viven en Estados Unidos. Igualmente, amados hermanos, sigamos orando al Señor por nuestro país. Oremos al Señor para que Dios nos siga guardando y protegiendo. Y Dios tome el control, como sabemos que lo tiene. Oremos por nuestras autoridades. La Biblia nos manda a orar por nuestras autoridades superiores. Oremos por la ciudadanía también, para que puedan respetar la autoridad y la autoridad pueda dar el ejemplo. Oremos también por nuestro hermano David Pérez. Gracias al Señor recibimos su mensaje ayer de que dio negativo al COVID-19. Gloria al Señor. Estuvimos orando al Señor para que así fuese. Amados hermanos, igualmente sigamos orando al Señor por estos tiempos. Aunque en esta ocasión les confieso que nos fue una vez más duro y difícil tener que volver a cerrar las puertas de nuestra iglesia debido a la pandemia, debido al decreto emitido por la Presidencia de la República. Oremos al Señor para que una vez más, lo más pronto posible, puedan ser reabiertas. Si bien hay contagios, pero también nosotros sabemos que si hay instituciones que han estado guardando protocolos, que han estado estableciendo el distanciamiento, somos las iglesias, la gran mayoría de las iglesias. Así que oremos al Señor, porque nosotros sabemos que necesitamos congregarnos, necesitamos que la palabra de Dios sea predicada y siga siendo predicada desde la iglesia local. Así que oremos al Señor para que el Señor nos conceda que también por decreto sean abiertas lo antes posible. Igualmente oremos al Señor para que la iglesia siga avanzando en este nuevo año. Oremos a Dios por bendición, oremos a Dios por salvación de las almas, oremos a Dios por edificación de las almas. Así que tenemos mucho por qué orar, pero también tenemos que trabajar. Así que, amados hermanos, nuestra petición a Dios es que en medio de estos tiempos su iglesia pueda seguir predicando su palabra y esperando al Señor. Amados hermanos, una vez más, repetimos, Cristo viene pronto. Cristo viene. Como dice el himno, aleluya, amén. Y como dice Apocalipsis, ven, Señor Jesús. Dios les bendiga. En esta oportunidad cantamos del himno Dame la fe de mi Jesús. Dame la fe de mi Jesús, es mi oración, oh buen Señor.
Antes de tener el mensaje de la palabra del Señor, cantamos del himno Por Fe. El justo vivirá por fe. Cantemos. Veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas. Sus promesas somos rocas hoy. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe. Porque profetas hablaron bien. Por la fe proclamaron la verdad. El Mesías prometido en Él, el que la muerte venció en la cruz. Por fe. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios. Las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Por fe y no por ver. Por fe. Los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Gloria a ti, Señor. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Por fe y no por Sus promesas. sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Por fe y no por ver. Por fe y no por ver. Por fe y no por ver. Gracias, Señor. Como habíamos anunciado, vamos al tiempo del mensaje de la palabra del Señor en esta mañana, a cargo de nuestro pastor Ángel Mateo. Muy buenos días, amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Luego de alabar y adorar a nuestro Dios por medio de los himnos, por medio de los cánticos espirituales como la palabra de Dios
les llama y como nosotros también en el Espíritu le cantamos a nuestro Dios. Vamos en esta mañana al estudio de la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor porque nos concede una vez más poder predicar su palabra por medio de estos canales, estas redes, como lo es YouTube. Y así llegar no solamente a nuestros amados hermanos en Cristo, sino también a miles de hogares. Quizás nunca sabremos la cantidad real a la que la palabra de Dios llegue, porque estos medios o estas predicaciones quedan grabadas y luego cualquier persona en el mundo puede entrar y escuchar la palabra de nuestro Dios. De igual manera, nosotros hemos leído en la palabra de nuestro Dios cómo el apóstol Pablo oraba para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Es nuestra oración también hoy en día que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Pues bien, amados hermanos, vamos nosotros a leer en la palabra de nuestro Dios, en el libro de Hebreos, el capítulo 11, partiendo desde el versículo 8, y vamos a leer hasta el versículo 10. Allí estará basado el mensaje de la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Hebreos, el capítulo 11, los versículos 8 hasta el 10. Así busquen sus Biblias. Espero que ya las tengan en sus manos. Desde que se anunció que íbamos al tiempo del mensaje de la palabra de nuestro Dios. Hebreos 11, versículos 8 al 10 dice de la siguiente manera: Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El Señor añada bendiciones a su palabra. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias otra vez por este gran privilegio de llevar tu palabra. Gracias, amado Dios, por tu Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos auxilia para entenderla, pero también la aplica a nuestras vidas, trayendo convicción a nosotros. Gracias por aquel momento en que trajo a nuestras vidas convicción de pecado, de justicia y de juicio. Hoy en día también nos muestra dónde andamos mal. Nos muestra también palabras de gozo, palabras de consuelo y palabra de Dios que fortalece nuestra fe. Así te rogamos en esta mañana, que nuestra fe, Señor, que la fe de tu pueblo, de tu iglesia en Bameso, de cada uno de nosotros en particular, sea fortalecida y estemos mejor preparados para este año que inicia. Igualmente, oh Dios, que si hay alguna persona que sabemos que va a escuchar, que no te conoce, oh Dios, pueda ser convencida por tu Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, y pueda conocerte como su único y suficiente Salvador. Guíanos, oh Dios, otra vez, porque dependemos absolutamente de ti. Guíanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, después de tener la lectura de la palabra de nuestro Dios, vamos a hablar en esta mañana, basados en esta porción, acerca de un tema que considero yo mismo un poco extraño. Y ustedes me van a entender un poco más adelante el por qué. Aunque vamos a hablar de la fe, lo vamos a hablar y lo vamos a enfocar
desde un punto de vista que quizás no estamos acostumbrados, o con unas palabras, mejor dicho, que no estamos acostumbrados. Pero que realmente, si examinamos nuestras vidas, si examinamos los acontecimientos del último año y con el cual iniciamos y con los cuales iniciamos, vamos a entender perfectamente lo que significa. Vamos a hablar en esta mañana bajo el tema caminando hacia lo desconocido. Caminando hacia lo desconocido. Nosotros estamos enfrentando hoy en día una pandemia que cuando inició era totalmente desconocida para nosotros. Había muchas informaciones estaban fluyendo por todos los medios. Y nosotros estábamos atentos al celular, a los mensajes, a la televisión, a las noticias, a todo medio que pudiera darnos alguna información de cómo comportarnos, de qué tipo de mascarillas usar, por ejemplo, qué tipo de caretas usar, etcétera, etcétera. Estuvimos viendo también cómo y estudiando y aprendiendo cómo se transmite, todavía estamos aprendiendo, pero era algo totalmente desconocido para nosotros. Es más, todavía las consecuencias para ese entonces eran mucho más desconocidas para nosotros que hoy en día. Pero de igual manera, hay muchas cosas desconocidas para nosotros. Caminar rumbo a lo desconocido no es nuevo para nosotros. Y ya hemos experimentado, como le dije anteriormente, en el último año y el inicio de este, asuntos desconocidos. Pero de igual manera, al mirar la historia del ser humano, podemos comprobar la manera como ha ido evolucionando. Nosotros sabemos que el ser humano vivía en cuevas y conseguía sus alimentos por medio de la caza y la pesca de forma rutinaria. Hoy en día nosotros podemos ver cómo ha evolucionado, como dijimos anteriormente. Vemos grandes estructuras, edificios que pueden resistir sismos de gran magnitud y feroces huracanes. Anteriormente, las pequeñas y frágiles construcciones no podían resistir prácticamente un viento fuerte. Pero vemos que hoy en día tenemos grandes supermercados en los cuales el ser humano puede ir y podemos ir a seleccionar los alimentos que queremos. En todo esto vemos que el ser humano se ha ido preparando para vivir lo más seguro posible en esta tierra y que le aterra lo desconocido. Antes bien, nosotros vivimos en un tiempo en el cual los científicos quieren predecir por medio de modelos matemáticos y otros medios todos los acontecimientos que les son posibles. Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, por el contrario, aunque nos suene un poco extraño y contrario a nuestra naturaleza humana, hemos sido llamados a ir rumbo a lo desconocido muchas veces en nuestras vidas, y debemos estar atentos cuando seamos llamados por Dios rumbo a lo desconocido, rumbo a decisiones que, aunque no la entendamos en el momento, aunque no comprendamos lo que sucede, Dios nos dice: cree en mí, créeme a mí. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas desconocidas para ti, desconocidas para mí, podemos decir, pero que Dios conoce. Esto no significa que nosotros nos esforcemos para llevar una vida organizada y hagamos planes y nos planifiquemos y nos organicemos.
pero sí significa que muchas veces, aún estando ya organizados y establecidos, quizás en nuestra área de confort, quizás ya con todo listo, Dios puede guiarnos, Dios puede ordenarnos a caminar rumbo a lo desconocido. ¿Cómo? ¿Es esto cierto? Claro que lo es. Pero nos cuesta creerlo y entenderlo muchas veces de manera práctica, porque ciertamente va contrario a nuestra naturaleza humana y tendemos a buscar a veces excusas para no querer aceptarlo. Pero vamos a ver en este estudio que caminar rumbo a lo desconocido es sinónimo de vivir por fe. Pues bien, en esta oportunidad veremos en primer lugar recordando el concepto bíblico de la fe, para nosotros entender, nueva vez, cómo caminar rumbo a lo desconocido, o para aprender a caminar rumbo a lo desconocido, o a tomar una decisión por fe, o a vivir por fe, tenemos que revisar, repasar el concepto bíblico de lo que es la fe. Luego entonces, por medio del ejemplo de Abraham, trataremos el tema caminar rumbo a lo desconocido es un llamado de Dios al que tenemos que obedecer y no un mero invento humano. Es decir, caminar rumbo a lo desconocido no es que un día nosotros vamos a levantarnos y vamos a decir, Dios quiere que yo vaya por aquí, Dios quiere que yo vaya por allá. Es un tema de fe, es un tema de llamado de Dios, no un asunto que se nos ocurra, no es un invento humano. En otro punto, nos enfocaremos entonces en que caminar rumbo a lo desconocido tiene su base en una promesa de Dios. Y finalmente concluiremos estudiando la realidad de que caminar rumbo a lo desconocido se sostiene en la esperanza de la seguridad de lo que Dios ha prometido. Pues bien, iniciemos inmediatamente con nuestro punto número 1. Caminar rumbo a lo desconocido es sinónimo de andar por fe. Es sinónimo de tomar una decisión por fe. Es sinónimo de creerle a Dios, aunque no entendamos completamente lo que está sucediendo. Pues bien, existen términos bíblicos que cuando usamos otras palabras para referirnos a ellos, nos cambia todo el panorama. Y viene a ser que como ya no entendemos claramente de qué se está hablando, en lo particular, creo que estos términos, o dentro de estos términos, está caminar rumbo a lo desconocido. Es más fácil expresar caminar por fe, vivir por fe. Pero la realidad del problema no está en los términos que utilicemos, sino más bien en nosotros, que quizás a veces preferimos oír la verdad de forma más suave y hasta a veces pudiéramos desear algo que no es cierto, escuchar algo que no es cierto con tal de no preocuparnos. Tal y como había expresado en este punto, veremos que caminar rumbo a lo desconocido es sinónimo de andar por fe. En el mismo libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, encontramos la definición bíblica práctica de lo que es la fe. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si además de este texto buscamos en la palabra de Dios por lo menos 2 textos más antes de establecer en este punto del estudio el principio que queremos establecer y comunicar, estaremos entonces mejor preparados para comprender dicho principio. Si nosotros miramos a 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 7, la palabra de Dios nos dice, porque por fe andamos.
no por vista. Y Romanos capítulo 1, el versículo 17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice Hebreos capítulo 10, el versículo 38. Ahora bien, iniciamos con segunda a los Corintios, el capítulo 5, el versículo 7. Si nosotros leemos en la Nueva Traducción Viviente, dice así, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si nosotros echamos un vistazo a los versículos 1 a 6 de 2 Corintios 5, nosotros veremos en este contexto que el apóstol Pablo está hablando acerca de la esperanza que tiene en lo celestial. Su mente está puesta en el cielo. Y al mirar entonces su cuerpo y al mirar lo terrenal, su morada terrestre, vemos que todo su gozo, toda su esperanza se concentra en un día poder estar allá. Y tiene, por tanto, en poco lo terrenal, que es pasajero, que es temporal y perecedero. Todo lo que está delante de sus ojos, hasta su propio cuerpo, todo esto es perecedero. Todo esto es temporal, pasajero. Por tanto, concluye en el versículo 7. Vivo por lo que creo, no por lo que veo. Su fe, su esperanza está puesta en Dios. Al mirar entonces Romanos 1:17, leemos que el Evangelio es de fe, mas el justo por la fe vivirá. Si usted, al igual que yo, ha creído al Evangelio de Jesucristo, Dios nos ha llamado a vivir por fe. No hay otra manera en que podamos vivir nuestra vida cristiana y agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, el versículo 6, lo dice claramente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y de acuerdo a Hebreos 10:38, el justo que retrocediere no agradará a Dios. Esto es, Dios no se va a complacer en tal creyente, con tal creyente. Lo que hagas, lo que yo haga entonces, no será de su agrado, porque no será hecho creyéndole a Él, no será hecho en fe. De manera que al ser la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y después de ver estos versículos que acabamos de comentar, podemos entonces establecer nuestro principio en este punto y concluir que todo lo que está al alcance de nuestros ojos, todo lo que vemos a nuestro alrededor y que nos puede dar confianza y seguridad, sería lo conocido para nosotros. Pero caminar y andar por fe, que es lo que no vemos y lo que no conocemos, pero Dios sí lo conoce, entonces estaríamos trasladando nuestra seguridad, moviéndola hacia Dios. Es decir, nuestra seguridad en lo que somos, en lo que tenemos y en lo que vemos, estaríamos entonces pasando esa seguridad a Dios, que es a lo que no vemos, pero Dios sí lo ve, y estaríamos entonces confiando en sus promesas y nuestra esperanza reposaría en Él. Caminando entonces en lo que es desconocido para nosotros, pero conocido para Dios. Y esto es sinónimo
de andar por fe y no por vista, lo cual vamos a ver ejemplificado en la vida de Abraham en nuestro siguiente punto. De manera que caminar rumbo a lo desconocido, pero que Dios lo conoce, es sinónimo de caminar y vivir por fe. Pues bien, llegamos a nuestro segundo punto. Caminar rumbo a lo desconocido es un llamado de Dios al que tenemos que obedecer y no un mero invento humano. Caminar rumbo a lo desconocido, repito, es un llamado de Dios al que tenemos que obedecer y no un mero invento humano. Al iniciar este punto es importante aclarar el hecho de que Dios tiene un plan para cada creyente en particular. Y conforme a dicho plan nos va guiando y llamando conforme a lo diseñado por Él para nuestras vidas. Esto quiere decir, en primer lugar, que todos tenemos un llamado de Dios y por medio del don espiritual podemos ejercerlo. Porque un don espiritual, como sabemos, es la capacidad que Dios nos da a nosotros como creyentes para cumplir su propósito en nosotros. Y así somos edificados nosotros y edificamos a otros, y cada uno puede edificar al otro en el contexto de la iglesia local. En base al llamado que Dios te ha hecho y para lo cual Dios te ha salvado, debemos obedecer. Aunque esto signifique que Dios nos pida caminar rumbo a lo desconocido. Y en ocasiones, para que nuestra fe sea fortalecida, para que podamos crecer y conocer mejor a Dios y dar testimonio al mundo de lo glorioso, de lo todopoderoso que es nuestro Dios, Dios nos va a llamar a caminar rumbo a lo desconocido. Aunque no siempre Dios lo haga, pero estemos atentos. Dios nos va a pedir que le creamos, que caminemos rumbo a lo desconocido, que pongamos toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en Él, que le demos ese voto completo de confianza, y eso es fe. Que esperemos completamente en Él. Y si lo hacemos, no solamente estaríamos creciendo en fe, sino estaríamos conociendo mejor a Dios, a nuestro Dios, y esto es glorioso. Nada se compara, nada hay comparable en el mundo con Dios. Dios ha llamado a hombres, Dios ha llamado a mujeres a misiones, a otros países, por ejemplo, a lugares donde desconocían todo e incluso hasta el idioma. Fueron rumbo a lo desconocido. Pero si nosotros leemos biografías como estas, vamos a ver cómo Dios usó a esos siervos, a esas siervas que decidieron creerle a Dios y caminaron rumbo a lo desconocido, pero que era conocido por Dios, y Dios le dio la victoria. Es cierto que Dios te puede llamar a hacer algo en su obra, en un área que ya conoces, en un área donde ya tú estés experimentado o experimentada. Pero también es cierto que Dios te puede llamar para que por fe le creas a Él y no en ti, ni en tus capacidades, ni preparación, sino que tengas que confiar absolutamente en Él. Y esto es obedecer el llamado de Dios rumbo a lo desconocido. Igualmente, pudiera ser también que Dios nos llame a hacer un trabajo en su obra en donde no conozcamos todo. Y Dios nos ayude y Dios nos guíe dentro de lo que conocemos y lo desconocido a dar pasos de fe. Y eso lo he podido experimentar y lo doy como testimonio, y todavía sigo caminando en el llamado de Dios para mi vida.
no solamente en el pastorado, sino en otros dones que también sé que Dios me ha concedido por su gracia. Hay pasos de fe que tenemos que dar, no solamente en el ministerio, no solamente en nuestra vida cristiana, no, sino en toda nuestra vida, porque toda nuestra vida le pertenece a Dios. Amén. Gloria al Señor. De manera que en la porción que estamos estudiando, nos toca en este momento el ejemplo de Abraham. Al llegar a este punto, encontramos que su ejemplo es de gran bendición para nosotros. En Hebreos 11:8 dice la Biblia que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Debido a la fe de Abraham, debido a la fe que Abraham tenía en Dios, obedeció al llamado del Señor, al llamado de Dios. Pero ese llamado tuvo una característica digna de notar. Salió sin saber a dónde iba. Salir sin saber a dónde iba. ¿Por qué lo hizo? Por la fe. Porque le creyó a Dios. Salir sin saber a dónde iba, no es más que salir rumbo a lo desconocido. En pocas palabras, Abraham salió rumbo a lo desconocido. Abraham caminó rumbo a lo desconocido. Pero Dios sabía y conocía todo, y Abraham puso toda su confianza y toda su esperanza en Dios. Alabado sea Dios cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza y esperanza en Dios y nos vamos rumbo a lo que desconocemos, pero que Dios conoce, y depositamos toda nuestra esperanza y confianza en Dios y le creemos. Esto es fe. Permítame decirles entonces que Abraham no era perfecto. Quizás a veces decimos, pero esto fue Abraham, el padre de la fe, y por eso Abraham pudo tomar esa decisión por ser Abraham. Abraham no era perfecto. Estaba muy lejos de serlo. Al igual que tú y yo, no somos perfectos y estamos muy lejos de serlo. Abraham también tuvo sus tropezones, como llamamos comúnmente. Pero Abraham estuvo dispuesto a creerle y a obedecerle a Dios, aunque no veía lo que estaba delante de sus ojos, aunque no veía más allá. Él sabía que Dios era quien estaba mirando por él más allá. Gloria al Señor. Si queremos ver este punto en Abraham, solamente tenemos que mencionar algunos puntos de su vida. Abraham también fue un hombre como nosotros que tuvo temor. Dios le dijo que dejara a su familia, es decir, vete de tu tierra y de tu parentela, y él se llevó a su padre Lot, y se llevó también a Lot. Dios le prometió darle un hijo, pero él, consintiendo a su esposa Sara, Dios le dio a su cedió y tomó a su sierva Agar y tuvo a Ismael. Luego llegó a Egipto, luego no llegó a Egipto, pero luego vemos en su vida que al llegar a Egipto, él dice, Sara es mi hermana, para defender su vida. Y eso lo hizo en 2 ocasiones. Pero Abraham, aunque era un hombre como nosotros, por creerle a Dios, salió de Ur de los Caldeos. Él obedeció a Dios. Abraham de veras le creyó a Dios que Dios le daría un descendiente, y Abraham de veras, ciertamente, estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac. De hecho, la Biblia dice, por la fe Abraham ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito,
creyendo que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham fue un hombre de fe, el padre de la fe, pero era un hombre igual que tú, era un ser humano igual que yo. Tenía sus temores, tenía sus defectos, pero lo que Dios quiere, a lo que Dios nos ha llamado, es a crecer en fe, es a ir perfeccionándonos en Él. Dios sabe, Dios conoce que no está tratando con seres perfectos, sino con imperfectos como tú y yo, que dudamos en ocasiones, que tenemos temor. Pero Dios quiere que demos testimonio al mundo de que somos hombres y mujeres de fe, creyentes de fe, que le creemos a Él, que vivimos por Él, que abandonamos ver nosotros para que Él vea por nosotros. De manera que estas cosas que acabamos de ver nos muestran una vez más que Dios nos llama sabiendo lo imperfecto e incapaz que somos, pero de igual manera podemos comprobar que si le creemos a Él y obedecemos su llamado por fe, Dios hará lo que se ha propuesto en nosotros y alcanzaremos sus promesas, como Abraham. Pasamos entonces a nuestro tercer punto. Caminar rumbo a lo desconocido tiene su base en una promesa de Dios. Tal y como vimos en el punto anterior, que caminar rumbo a lo desconocido es un llamado de Dios y no un invento humano. Abraham no soñó ni amaneció una mañana, voy a salir. Fue un llamado de Dios. Y en nuestro punto número 3, ahora veremos que caminar rumbo a lo desconocido tiene su base en una promesa de Dios. Tal y como vimos en el punto anterior, creerle a Dios no es un invento humano. De igual forma, Dios nunca nos pondrá a dar vueltas y vueltas para ver qué sucede o simplemente para no conseguir nada. Muy al contrario. Dios tiene siempre planes y propósitos para nosotros, y cuando Dios nos llama para caminar rumbo a lo desconocido, siempre lo hace porque tiene alguna promesa para nosotros, alguna bendición para nosotros, y sus promesas son fieles y verdaderas. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor. En nuestro ejemplo vemos que Dios llamó a Abraham con rumbo a lo desconocido, pero le dio una promesa. Dios le prometió a Abraham que le daría toda esa herencia, toda esa tierra, y Abraham le creyó a Dios y salió confiado en Dios. En el versículo 8 de nuestro estudio de Hebreos capítulo 11, notamos lo siguiente. Dios le prometió una herencia, Dios le prometió que habitaría en grandes extensiones de terreno que Dios le daría. Para ese momento Abraham, luego Isaac y Jacob, como dice el mismo versículo, moraban en tiendas y como extranjeros en la tierra de ellos. Es decir, eran como si no... Es como cuando una persona va de visita a otro país. Es un extranjero. No tiene morada fija. No tiene quizás grandes posesiones. Pero Abraham, Isaac y Jacob moraron como extranjeros en la tierra prometida, como en tierra ajena. En su tierra moraron como extranjeros. Ahora, ¿era toda esa su tierra? ¿Todavía toda esa tierra que Dios le prometió la tienen? Sabemos que un día Israel va a poseer toda la tierra que Dios le dio. Pero en Abraham Dios cumplirá todas sus promesas, porque decidió creerle a Dios. Yo te pregunto a ti en esta mañana, y también
me pregunto a mí mismo, ¿qué promesas te ha hecho Dios? ¿Qué te ha prometido a ti Dios? ¿Qué me ha prometido Dios? ¿A dónde te ha llamado Dios o a qué te ha llamado? ¿Qué te ha prometido para este año que inicia? ¿Qué promesas o en cuáles promesas estás pensando, estás meditando en este año que inicia? Aunque sea rumbo a lo desconocido, aunque sea rumbo a lo que no conoces, créele a Dios, amado hermano. Créele a Dios, amada hermana. Créele a sus promesas y serás bendecido. Recibirás bendición. Serás bendecida, así como lo fue Abraham. Llegamos a nuestro último punto. Caminar rumbo a lo desconocido se sostiene en la esperanza de la seguridad de lo que Dios ha prometido. Amados hermanos, tratemos en este momento de ponernos en lugar de Abraham. Abraham habitando en Ur de los Caldeos, donde viven sus parientes, donde está su parentela, donde está su tierra. De repente Dios le pide que deje todo lo que conoce, lo que tiene, y salga a lo desconocido. Que salga de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le mostraría. Quizás suena más fácil para nosotros ahora comprenderlo porque ya conocemos la historia. Pero imagínate que Dios te lo pida a ti, que Dios me lo pida a mí. Deja todo lo que tú tienes y vete a donde yo te mostraré. Recuerden que en nuestro punto anterior estuvimos viendo de que Abraham era una persona igual que nosotros. Por ejemplo, la palabra de Dios de Elías dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la de nosotros. Y dice la Biblia que oró para que no lloviese y no llovió. Abraham igualmente era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Era un hombre, como vimos en algunos puntos de su vida, como el de tomar a Agar y tener a Ismael y no esperar la promesa de Dios en Isaac a través de Sara. Abraham le falló a Dios ahí en ese momento. Pasaron 25 años para que viniera Isaac y se cumpliera la promesa de Dios. De manera que no podemos pensar en Abraham, pero eso era porque era Abraham. Vimos que Dios busca hombres y mujeres imperfectos para glorificarse en ellos. Caminar rumbo a lo desconocido, por tanto, se sostiene en la esperanza de la seguridad de lo que Dios ha prometido. Descansa en una promesa, pero debemos de mantener la esperanza en Dios, en que Dios va a cumplir lo que nos prometió. Si nosotros miramos, por ejemplo, el ejemplo de María, cuando el ángel le anuncia, gloria a Dios, la actitud, gloria a Dios por la reacción de María. María le dijo a Dios, hágase tu voluntad, con tu sierva hágase tu voluntad, y glorificó a Dios. Si María hubiese pensado en la vergüenza que hubiese sido salir luego por las calles embarazada, sin haberse casado y con el temor de ser apedreada, no hubiese tenido tan impecable testimonio hoy en día. Pero gloria a Dios que también su testimonio nos enseña que no solamente Dios trata ni trató con hombres como Abraham. Dios no es machista. Dios también trató con mujeres. De manera que dentro del pueblo de Dios, Dios también quiere, hermana, que tú camines rumbo a lo desconocido. En ocasiones Dios te va a pedir que le creas, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
no podemos olvidar y debemos de recordar que Dios en ocasiones nos pedirá que caminemos rumbo a lo desconocido. Pero caminar rumbo a lo desconocido ya no suena tan extraño para nosotros, sino que caminar rumbo a lo desconocido es caminar por fe, es creerle a Dios, quien está viendo más allá, está viendo por nosotros y nosotros estamos depositando nuestra confianza y nuestra esperanza solo en Dios. Amados hermanos y hermanas, Dios es quien nos ha salvado. En Dios tenemos promesas para esta vida y para la venidera. Lo único que Dios quiere es que le creamos y que estemos dispuestos como Abraham, así es necesario, salir rumbo a lo desconocido, caminar solo por fe, sabiendo que Dios mantendrá sus promesas y las cumplirá por encima de todo, porque Él es nuestro Dios, el Todopoderoso, nuestro Salvador y Señor. Caminar rumbo a lo desconocido no es cuestión de locos, es cuestión de fe. En este año que inicia, en este primer mensaje de este año, de este domingo, primer domingo de enero, primer domingo del año, había orado a Dios para que nuestra fe fuese fortalecida. Y Dios, una vez más, nos ha traído a su palabra para que nuestra fe sea fortalecida. Amados hermanos y hermanas, aunque tú no entiendas lo que pasa, aunque tengamos ciertas incertidumbres sobre lo que viene, de lo desconocido, solo tenemos que ir a Dios, quien conoce todas las cosas, quien lo ve por nosotros más allá, y así nosotros podemos vivir tranquilos en Dios. Que este nuevo año nosotros descansemos y reposemos en Dios y podamos ir rumbo a lo desconocido, que es ya lo que Dios conoce, lo que ve por nosotros, y entonces estaremos tranquilos. Dios les bendiga. Dios permita que vuestra fe sea firme y crezca mucho más que el año pasado. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por el mensaje de su palabra. Antes de concluir con un momento de oración, cantamos del himno Yo vivo por fe.
Padre Celestial, nueva vez nos dirigimos hacia tu presencia, mi Dios, dándote las gracias, Padre, por cada una de las cosas que hemos hecho para tu honra y tu gloria. Gracias por las alabanzas, gracias por la exposición de tu palabra y nueva vez haber usado a tu siervo. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Padre, esté en nuestros corazones y que seamos, Señor, siervos obedientes, dispuestos, Padre, a obedecerla. Que tu palabra esté en nuestros corazones presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias damos a cada uno de ustedes que estuvieron en sintonía en este culto de adoración a Dios por el canal Jesucristo, Señor de todo, de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en el sector Barrio Mejoramiento Social. Recordándole que cada uno de estos cultos se quedan registrados o grabados en la plataforma de YouTube y en nuestro canal Jesucristo Señal de Todo. Pueden compartirlo con demás amigos y familiares y cuando gusten también escuchar nueva vez el mensaje de la palabra del Señor y todo el servicio. Asimismo les recordamos la próxima cita, Dios mediante, el miércoles 6, el culto de oración y estudio de la palabra del Señor por este mismo canal, Jesucristo, Señor de todo. Que tengan buen día, Dios les bendiga.